Muchas gracias, Nerio. Buenas noches. Buenas noches a todas las localidades que me has mencionado, ¿no? Hay muchos asistentes, colegas, participantes de muchas partes del Perú. A todos ellos, bienvenido. Y no sé si quisiera yo un poco explicar la metodología que impregnarle al curso, ¿no? De una participación bastante activa respecto de los asistentes. Y ahí, Nerio, quiero que me ayudes cómo podría canalizar las preguntas, las inquietudes que tienen los asistentes a este diplomado virtual. No sé si tú me los trasladas conforme van llegando o yo lo puedo visualizar en el monitor, en la pantalla que me has presentado, que yo puedo visualizar. Sí, a medida van a ir preguntando, doctor, le va a ir llegando una pantalla emergente en la parte derecha de su pantalla y le va a anunciar que hay una pregunta. Dejo a criterio si lo resuelve después de cada módulo o después de cada tema que va a culminar, o también lo puede hacer en el desarrollo de la clase. Correcto. Sí, yo conforme vaya avanzando los temas, para no ir perdiendo la hilación, voy a dar pie para que puedan formular las preguntas, las dudas que tuviera, y puedo de esa manera un poco más dinámica ir respondiendo estas dudas y sigo avanzando respecto a los temas una vez que haya saldado todas estas inquietudes o todas estas dudas, si es que me lo permite. Doctor Vladi, le comento que las Sí. preguntas en vivo, con audio, voy a comunicarle para darle mayor preferencia y así también tener la participación y utilizar esta herramienta importante que es el audio y para poder entender mejor también la pregunta o la idea que nos quiera mencionar el alumno. Bien, dicho Excelente, eso, doctor, excelente, continuamos. excelente, Nerio. Siendo así, yo creo que es más fácil para los asistentes el aprendizaje, que es un poco el objetivo de este diplomado en Derecho Corporativo. Entonces, empezamos. Veo que hay mucha asistencia, hay muchos participantes, así que empezamos con el diplomado, si es que me lo autorizas. Adelante, doctor Vladi. Damos por inaugurado nuestro evento. Gracias. Y, buenas noches para todos. Y un poco quisiera hacer la introducción de lo que contendría este diplomado de Derecho Corporativo. El objetivo es que los participantes tengan un entendimiento pleno de lo que involucra la actividad empresarial, derecho corporativo. Por eso los módulos están hechos a cómo se organiza una empresa, los aspectos societarios, cómo la empresa se relaciona con proveedores, clientes, socios estratégicos a través de contratos, a través de operaciones bancarias, etcétera. Y cómo es que la empresa también utiliza instrumentos financieros, utiliza títulos valores, ¿no? Toda esa parte del derecho corporativo que consideramos es vital, es necesario si es que estamos hablando de esta materia. Y sin perjudicar, sin olvidar eh, la tributación empresarial, porque todas las operaciones de derecho corporativo, desde un simple contrato o una transferencia de acciones, tiene un correlato tributario, tiene una consecuencia tributaria. Entonces hay que saber la tributación empresarial, que va a ser uno de los módulos que también va a comprender esta parte de derecho corporativo, ¿no? ¿Qué lo va a dictar? No sé si Nerio lo habías anunciado, pero la parte de derecho corporativo, de la tributación, el módulo de tributación empresarial, lo dictaría el doctor Giancarlo Guiribaldi, que es un especialista, un tributarista con amplia experiencia, autor de publicaciones, etc. Y tenemos otro módulo relacionado al régimen tributario, perdón, al régimen laboral empresarial, ¿no? Cómo las empresas contratan personal, cómo las empresas deben cumplir con ciertas obligaciones legales respecto de su personal, de los trabajadores, las aportaciones que las empresas deben realizar sobre sus trabajadores, sus obligaciones legales, evidentemente, desde el punto de vista laboral. Eso será abordado por el doctor Jorge Castillo, que es también un especialista en materia de derecho laboral y seguridad social, que muchos de ustedes seguro ya habrán
podido disfrutar de sus exposiciones y del buen nivel que él maneja en estas materias, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que va a comprender en todas estas sesiones el Diplomado de Derecho Corporativo. Nosotros consideramos que con todos estos módulos que estamos estableciendo en este diplomado, los asistentes van a salir suficientemente capacitados sobre los aspectos más importantes que vinculan a la actividad empresarial en el Perú y algunas relaciones que el Perú o las empresas peruanas realizan respecto del exterior, como el comercio internacional o el comercio exterior, que lo vamos a ver también en su momento. Entonces, el primer paso que debemos de dar para efectos de saber cuál es nuestro marco legal, cuál es el marco legal, de ahí debemos partir, que comprende la actividad empresarial en el Perú, ¿no? ¿Y por qué es que se debe regular esta actividad empresarial en el Perú? Que es materia propia del derecho corporativo. Entonces, si nosotros revisamos cuál es el marco legislativo que regula las actividades de las empresas en el Perú, tenemos que partir siempre por la Constitución Política del Perú, de 1992. Ahí establece ciertos principios constitucionales consagrados como la libertad de contratación, la libertad de empresa, el respeto a la propiedad privada, que es la punta de la pirámide normativa sobre el cual se va a desarrollar todo el marco legal e infralegal en el Perú sobre el derecho empresarial o derecho corporativo. En segundo punto, tenemos también que revisar algunos aspectos que están en el Código de Comercio de 1902, un código bastante antiguo, pero sin embargo un código vigente aún en algunos dispositivos legales, ¿no? Tendremos que ver también el correlato con el Código Civil, que regula muchas operaciones contractuales, la existencia de la personería jurídica, para el caso de las personas jurídicas, efectivamente, las obligaciones, algunas responsabilidades civiles o los derechos reales que existen sobre los bienes, los activos, las propiedades de las empresas, de los accionistas y de los vinculados a las empresas. Existe en el Perú, así como hay una ley general de sociedades que regula pues todas las sociedades mercantiles en el país, existe también una ley que regula la empresa individual de responsabilidad limitada, es decir, una actividad empresarial en donde solo existe un titular, no hay socios, solo existe un titular. Y este único titular es el que constituye la empresa, que en el Perú se llama empresa individual de responsabilidad limitada, y habría que marcar la diferencia para delimitar que cuando nos estamos refiriendo a la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada, por la cual permite a las personas naturales, no a las personas jurídicas, permite a las personas naturales constituir EIRLs, es decir, empresas individuales de responsabilidad limitada, estamos ante empresas de personería jurídica, de regambre empresarial, distinta a las denominadas empresas unipersonales. Que no venga la confusión. Empresa unipersonal no es lo mismo que empresa individual de responsabilidad limitada. Son dos tipos distintos y con tratamientos distintos. La empresa individual de responsabilidad limitada es una empresa regulada por la ley, el decreto ley 21621, por el cual le da personería a un único titular del negocio, a diferencia de la empresa unipersonal, que es una calificación que el Código Tributario, es decir, las normas tributarias, el Código Tributario en el Perú, le da al comerciante que realiza actividad empresarial. El Código Tributario en el Perú, dentro de este marco legal que regula la actividad empresarial, bien pudo haber dicho las empresas unipersonales son en realidad personas naturales que ejercen actos de comercio.
¿no? El típico comerciante. Sin embargo, no ha ido por esa definición y simplemente menciona como un concepto general empresa unipersonal. Pero la empresa unipersonal no genera la creación de una persona jurídica. Es solo una categoría tributaria. Es una categoría tributaria. No genera la creación de una persona jurídica distinta a su titular. Una empresa unipersonal, tal y como está regulado en el Código Tributario, es la misma persona natural, solo que realiza actos de comercio, comerciante en estricto sentido, pero que la ley tributaria lo regula como una empresa unipersonal, o lo menciona como una empresa unipersonal, confundiendo de repente al empresariado que esta empresa unipersonal es una EIRL, ¿no? Una EIRL. Entonces, son dos normas totalmente distintas. Y por lo tanto, dos figuras empresariales, dos maneras de hacer negocio totalmente distintas también. Si es que en el Perú una persona natural decidiera no asociarse con nadie, llevar a cabo solo el negocio empresarial, necesitaría solo decidir en constituir una nueva persona jurídica o solo como persona natural realizar actos de comercio. Si decide constituirse como persona jurídica, tendría que constituir una EIRL. Si decide llevar a cabo negocios solo como persona natural, no tendría que constituir ni una sociedad, ni una persona jurídica, ni una IRL, simplemente obtener un RUC. Y sería una persona natural con RUC. La persona natural con RUC, la persona natural con RUC es simplemente un comerciante que tiene un registro de autorización para poder emitir comprobantes de pago, etc. No sé si hasta este momento hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre este marco básico normativo que estamos revisando. De haber alguna pregunta, alguna inquietud o alguna duda, por favor, Nerio, me lo indicas, o en todo caso entiendo que también los asistentes me pueden ir escribiendo, yo lo puedo ver acá en mi panel. ¿Ok? Sí, doctor, lo puede ver en su panel en la parte derecha de preguntas, o también le indica el programa. Uh-huh. Tenemos la pregunta de Caterine, doctor, si lo puede visualizar. A ver, ¿puedo agrandar esta ventana? Sí, sí, sí. En la parte derecha hay un cuadradito, un pequeño cuadro. Sí, sí. A ver. Lo que pasa es que veo los recuadros muy pequeños. Preguntaba ya si se podía agrandar. Sí, sí, doctor, se puede agrandar. Clic en hay un cuadrado pequeño al costado de la X. No, ya le di clic ahí. Y estoy viendo varias preguntas. Pierre, Salas, saludos Arequipa. ¿Puede agrandarlo, doctor? A ver. Solo hace ¿Con clic cuál puedo empezar? En la línea, doctor, en la línea final de la ventana y arrastra hacia abajo. No lo puedo hacer, pero lo voy leyendo. Me dices, Caterine, ¿cuál es la diferencia entre EIRL y persona natural? ¿Correcto? Caterine Villanueva. Correcto. Sí, un poco lo que estaba explicando respecto a la diferencia entre la denominada EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, y la persona natural. Bueno, en principio diría que la EIRL es una persona jurídica, distinta
a su titular, que la constituye. Yo, por ejemplo, como persona natural, decido constituir una EIRL y le voy a poner como nombre Aldea Asesores, EIRL. Yo soy una persona natural y creo una persona jurídica, que no es sociedad, es una EIRL. Y se denomina Aldea Asesores, EIRL. De tal manera que Aldea Asesores, EIRL, realiza actividad empresarial. Factura, paga sus tributos, tiene planillas, etc. Como producto de estas operaciones, tiene endeudamiento, por ejemplo. De tal manera que los acreedores van a dirigir su cobro contra esta empresa denominada Aldea Asesores EIRL. No pueden los acreedores dirigir el cobro contra mi persona, que soy persona natural. ¿Por qué? ¿Por qué los acreedores no podrían dirigirse contra mí como persona natural y mis bienes? Por una razón muy sencilla. No lo podrían hacer porque yo no soy el deudor. El deudor es esa empresa que se denomina Aldea Asesores EIRL. Tiene autonomía jurídica propia. Goza de personería jurídica propia. Tiene un RUC propio, distinto al mío. Y por lo tanto, esa persona jurídica es la que responde por sus obligaciones, por sus deudas ante los acreedores. Si el patrimonio de esa EIRL no alcanza, mi responsabilidad como constituyente de esa EIRL se agota con el capital que aporté al constituir esa EIRL. Este escenario legal no se va a dar cuando somos personas naturales con negocio. Yo decido no constituir ninguna empresa. Yo decido no formar una EIRL, menos aún una sociedad mercantil. Simplemente decido como persona natural entrar a realizar cualquier actividad empresarial. Y acudo a la SUNAT y obtengo solo un RUC como persona natural. Y con ese RUC como persona natural realizo operaciones. Si mis acreedores mis acreedores estuvieran impagos, me cobrarán a mí como persona natural y yo responderé con todo mi patrimonio ante esas deudas. No tengo el beneficio de la responsabilidad patrimonial limitada, de la cual sí gozan si hubiera constituido una persona jurídica, como es en el ejemplo anterior la EIRL, ¿no? Aldea Asesores EIRL. Entonces, un poco esa es la diferencia entre constituir una EIRL y realizar operaciones mercantiles, comerciales, operaciones económicas, como una persona natural. Realizar operaciones económicas o mercantiles como persona natural me califica a mí como empresa unipersonal por las normas tributarias. Por las normas tributarias. Pero la calificación de empresa unipersonal por las normas tributarias no genera que yo sea una persona jurídica. No genera el efecto de personería jurídica distinta a su constituyente. Por lo tanto, yo tengo que asumir de manera personal las deudas de mi actividad empresarial. Espero Caterín, haber respondido en esta parte de tu pregunta. Nerio, me parece que tengo otra consulta. ¿Podría profundizar? Este es de Manuel Monroy. Doctor, adelante. Sí, por favor, ¿podrían profundizar más sobre la diferencia entre la Empresa unipersonal. la empresa unipersonal? ¿Es correcto decir empresa unipersonal? ¿Y cuál es la base legal de esta figura? Saludos. Ok. Manuel, ¿no es cierto? Sí. Un poco lo que estaba explicando. Esta es la diferencia. EIRL, empresa unipersonal. ¿Es correcto decir empresa unipersonal? Bueno, es correcto en la medida que la norma tributaria, que es el Código Tributario, la Ley de Impuesto a la Renta, han establecido esa ficción tributaria.
puede haberse denominado negocio unipersonal, puede haberse denominado comerciante con actividad empresarial, puede haberse denominado persona natural con negocio, como también por ahí recibe esa denominación, pero se denomina empresa unipersonal, que es lo mismo, para efectos tributarios. Entonces, para efectos tributarios, se le denomina empresa unipersonal porque hay que darle una calificación a esa persona natural que realiza actos de comercio. Y como esa persona que realiza actos de comercio hace actividad empresarial, es un empresario. Entonces, hay que tributar como empresa. Y por eso es que es una costumbre de las normas tributarias de hace mucho tiempo llamar a estas personas naturales que realizan actividad empresarial empresas unipersonales. Pero la advertencia está que no hay que confundirse con la EIRL, que es así, es típicamente una persona jurídica nueva, distinta a su titular o constituyente de esta empresa. ¿Cuál es la base legal de la denominada empresa unipersonal? Hay distintas normas que recogen esta denominación. Tenemos el Código Tributario, tenemos la Ley de Impuesto a la Renta, algunas resoluciones de la SUNAT, resoluciones de superintendencia, que también hablan de empresa unipersonal o hablan de persona natural con negocio, refiriéndose a lo mismo, refiriéndose a la misma persona natural que realiza actividad empresarial. Pero espero, Manuel, haber respondido tu consulta. Caterín Villanueva me formula también la siguiente pregunta: ¿cuál es el alcance legal entre la EIRL y la persona natural? Un poco haciendo hincapié en lo que había señalado, ¿no? Si yo como persona natural realizo actividades de comercio, respondo con mi patrimonio personal. Todo el patrimonio personal. No lo limito a una parte de mi patrimonio personal. Respondo de manera solidaria y limitada con mi patrimonio personal. En cambio, cuando constituyo una EIRL, el alcance legal es que simplemente existe una responsabilidad patrimonial limitada. Y todas las deudas que se generen por esta actividad empresarial, todas las deudas que se generen por la actividad empresarial, solo pueden ser cobradas con el capital y los bienes que generen la actividad empresarial de esta EIRL. Porque la EIRL, al igual que las sociedades mercantiles, genera la creación de un muro jurídico, ¿no? Lo que se denomina la responsabilidad patrimonial limitada. Los socios, los constituyentes, los aportantes de una empresa no asumen las deudas. Las deudas las asumen las empresas que constituyen. De tal manera que si yo tengo un patrimonio y decido constituir una empresa, parte de mi patrimonio, mercadería, dinero, vehículos, inmuebles, lo aporto a la empresa con esos bienes realiza actividad empresarial. Y si se endeuda, con esos bienes responderá por las deudas empresariales. Pero ya no yo como socio titular. No. Yo gozo del beneficio de la responsabilidad patrimonial limitada. Quien tiene que responder por esas deudas es la empresa que he creado, porque tiene personería jurídica autónoma. Es totalmente independiente al creador o constituyente de la empresa. Y me parece que Catherine formulaba a ver, no sé si me estoy salteando una pregunta. Por favor, siempre he tenido las siguientes dudas interrelacionadas. En una empresa jurídica, por ejemplo una SAC, su gerente es por naturaleza su representante legal.
Dicho esto, le pregunto, uno, ¿es posible que el representante legal no sea el gerente general? Sí, es correcto. ¿Puede haber más de un único representante legal? Sí, puede haber. ¿Cuántos? ¿Tres? Sí, tres y más. Y si hubiese más de un representante legal, ¿todos tienen los mismos derechos? Se entiende retirar dinero en los bancos, etcétera, y sobre todo las mismas responsabilidades penales, etcétera. Sí. A ver, ante esta pregunta, en el sentido que, por ejemplo, una persona jurídica, una sociedad anónima cerrada, una EIRL, una sociedad comercial, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una sociedad civil ordinaria, todas personas jurídicas. De hecho, por naturaleza tienen un representante legal. ¿Cuál es el primer representante legal que tiene? El gerente general. En el caso de las sociedades civiles, el administrador. Entonces, sociedades mercantiles, gerente general. Como el caso de una SAC, por ejemplo, gerente general. En el caso de una sociedad civil, el administrador. Ellos son los representantes legales. El primer representante legal que tienen estas personas jurídicas, estas sociedades, por ejemplo, son el gerente general y el administrador de la sociedad civil. ¿Pueden tener más representantes legales? Sí, pueden tener más representantes legales, porque al gerente general yo le puedo crear un subgerente, por ejemplo. Yo puedo crear un gerente central, puedo crear un gerente legal, puedo crear un gerente contable, un gerente de finanzas. ¿Pueden haber más representantes legales que no sean gerentes? Sí, también. Un apoderado. Le doy poder para que haga trámites ante las municipalidades, ante el Ministerio de Trabajo, como el doctor Jorge Castillo explicará en su momento respecto de todos estos trámites y obligaciones. Puedo constituir un apoderado para un juicio en específico o una reclamación de impuestos. Un apoderado que no trabaja en la empresa, que no es socio, no es accionista, es alguien a quien contrato de repente para que me realice una gestión. O puede ser un abogado, un contador. Todos ellos son representantes legales. Lo que quiere decir que la categoría de representante legal es un género. Y la especie es el gerente general, el apoderado, el gerente financiero. Todos ellos son representantes legales. Representante legal es el género. Gerente general es la especie. Apoderado es la especie. Entonces sí, una sociedad anónima cerrada, como es en esta pregunta, ¿puede tener más de un representante legal? Sí. Puede tener al gerente general, ahí va uno. Puede tener un gerente legal, ahí va dos. Y puede tener un apoderado, van tres. ¿Todos tienen los mismos derechos, las mismas facultades, las mismas responsabilidades, los mismos deberes? No, no. ¿Quién debe determinar qué derechos tienen unos, qué deberes tienen los otros? En primer lugar, los estatutos. Los estatutos tendría que decir cuáles son las facultades del gerente. Las facultades del gerente son estas. No más, son estas. Ah, el gerente legal, estas otras. Que de repente son las mismas del gerente general, depende del estatuto. O un apoderado. Es apoderado solo para este litigio, por ejemplo. Nada más. Entonces, sus deberes, sus obligaciones, sus responsabilidades se limitan a lo expresamente facultado, al poder que efectivamente se les ha dado. Por eso son apoderados, son representantes legales. Entonces, la responsabilidad es distinta, las situaciones son distintas, sus obligaciones son distintas, y todos pueden tener las mismas facultades en común, puede que sí, puede que no, de qué depende de los estatutos. ¿Todos pueden retirar dinero del banco? Podría ser, si los estatutos lo señalan. Pueden retirar de la cuenta bancaria el gerente general, a sola firma. Pero también lo puede hacer el apoderado de la empresa, a sola firma. O también lo puede hacer el gerente financiero de la empresa, a sola firma. Entonces, eso es una práctica usual en la actividad empresarial
y lo tienen que definir los socios cuando elaboran el estatuto, cuando modifican el estatuto, cuando acuerdan modificaciones a los estatutos o acuerdan modificaciones a los poderes. Ese es el espacio en donde deberían de determinar el régimen de facultades, que lo vamos a revisar en su momento en el módulo. Quiero ver otra pregunta. Ajá. Tengo una pregunta de Andrés Saturnino. ¿En la IRL existen límites de gerentes? No, no existen límites de gerentes. Por lo menos debe tener un gerente, gerente general de la IRL, que es distinto al titular. El titular puede ser gerente o puede no ser gerente. El titular puede ser titular gerente también. Además del gerente general, se pueden crear otros órganos en la IRL, ¿no? Un gerente de administración y finanzas. O se puede crear un gerente logístico, por ejemplo. Entonces la IRL sí puede tener más gerentes. Pregunta de Shirley Alicia Purizaca. Buenas noches, doctor. De acuerdo con lo expuesto, ¿por qué las centrales de riesgos reportan en mi registro personal las deudas de mi IRL? ¿Eso es correcto? Bueno, las centrales de riesgo no deberían de reportar como deuda propia la de la IRL. Si la deuda es de la IRL, solo debería figurar la deuda de esta empresa, más no de su titular. Entonces lo que ahí habría que precisar ahí, ¿no? De repente, yo soy el titular de la IRL y mi empresa IRL tiene mi mismo nombre, ¿no? Por ahí puede venir la confusión. Pero al margen de eso, uno hace la aclaración y dice, por si acaso, esta es una persona jurídica y esta es una persona natural. Las deudas de la persona jurídica se agotan con la persona jurídica, no las asume la persona natural. En ese caso, en ese escenario, ¿qué es lo que usualmente ocurre? Lo que usualmente ocurre es que las entidades pueden ser financieras, que son nuestros acreedores de la IRL, nos hacen firmar ciertos avales o ciertas fianzas respecto de las deudas de mi empresa. Entonces, en ese caso, sí es válido que figure en la central de riesgo esa deuda de mi empresa y también mía, porque yo respondo como fiador o como garante por esa deuda. Pero yo respondo no legalmente, sino yo respondo contractualmente, voluntariamente, porque acepté ser fiador y garante. Si no he aceptado ser fiador y garante ante mi acreedor, la central de riesgo debería de corregir esa información. A ver, la siguiente pregunta. ¿Imán? No, perdón. Sí. ¿Qué libros? ¿Qué libros del Código de Comercio? Esta pregunta es de Santos Filimón Zárate. ¿Qué libros del Código de Comercio están vigentes? ¿Cuándo puedo acogerme a la normativa del Código de Comercio? Okay, nuestro Código de Comercio, que regula muchas actividades empresariales, está vigente en parte y muy poco. En principio, las disposiciones generales del Código de Comercio, no todas, muchas de ellas han sido derogadas expresa y tácitamente por el Código Civil, por la ley de banco, por la ley de contrato de seguro, por la ley de títulos de valores, etc. Entonces quedan muy pocas disposiciones, de repente las disposiciones relacionadas al interés. Señala pues que el interés en este caso, en materia de comercial,
es automático, el interés moratorio me estoy refiriendo. Si yo incurro en mora, el interés corre no a partir del requerimiento, como lo señala el Código Civil, sino de manera automática al vencimiento, como lo señala el Código de Comercio. Entonces, ¿cuándo aplico Código Civil y cuándo aplico Código de Comercio? Cuando la operación no es una operación civil, sino que es una operación comercial, es una operación habitual, de carácter económico, empresarial, con proveedores, con clientes, entre empresas. En cambio, el Código Civil no queda más para eh, operaciones inusuales, no operaciones habituales entre personas que no realizan actividad empresarial. Entonces, ahí sí se requiere un interés, el interés moratorio corre a partir del requerimiento formal. Mientras que el interés que regula el Código de Comercio no requiere un requerimiento escrito, formal, al deudor para que se genere el interés moratorio. Se genera automáticamente al solo vencimiento, sin requerimiento. Entonces son pequeñas disposiciones que todavía está vigente el Código de Comercio, que es un código muy, muy antiguo en el Perú todavía, ¿no? No hay libros completos que estén vigentes, sino que son artículos dispersos. De hecho, es fácil advertir aquello que ya no está vigente porque las editoriales que publican estos códigos de comercio hacen las anotaciones al pie diciendo que esto ha sido derogado expreso tácitamente por cierto dispositivo legal, ¿no? Lo que pasa es que muchos se olvidan de aplicar ciertas disposiciones relacionadas al Código de Comercio. Entonces, cuando se olvidan que existe el Código de Comercio, piensa que está derogado. Pero no, hay algunos aspectos importantes que todavía están vigentes, ¿no? A ver, me hacen otra pregunta. La IRL es una empresa que estaba normada por la Ley General de Sociedades y la persona natural es una persona con negocio que realiza operaciones que graban su actividad con el impuesto a la renta. Y la persona natural sin negocio no realiza el negocio natural, solo tiene ingresos en planilla. Es en parte cierta esta aseveración. Por si acaso, la IRL es una empresa que no está normada en la Ley General de Sociedades, tiene una ley propia. Ustedes pueden ver en la diapositiva. La ley de la empresa individual de responsabilidad limitada es el decreto ley 21621. No es la Ley General de Sociedades, que es la ley 26887. Son distintos cuerpos normativos. Pero la persona natural, si realiza actividades de negocio, efectivamente sus actividades empresariales o actividades de negocio están grabadas con impuesto a la renta. La persona natural sin negocio no realiza ninguna actividad, puede tener ingresos en planillas, sí, pero también puede pagar impuesto a la renta por esos ingresos en planillas. O sea, eso no es una característica del pago o no pago de impuestos, por ejemplo, no de impuesto a la renta. Una persona natural que no realiza actividad empresarial paga impuestos por su trabajo en planilla, paga impuestos porque alquila de repente un inmueble, ¿no? Genera rentas por el alquiler y paga impuestos por estos conceptos. Paga impuestos por renta de quinta categoría, impuestos por renta de segunda categoría o primera categoría también, bueno. Pero el hecho del pago de impuestos no desnaturaliza la actividad empresarial, ¿no? La actividad empresarial la determinamos por la habitualidad, porque alguien se dedica habitualmente a brindar servicios de alimentación, brindar servicios de transporte, brindar servicios de asesoría, etcétera, etcétera. Por esa habitualidad es que realiza actividad empresarial, ¿no? Que es como está regulado en la ley de impuesto a la renta. Bueno, creo que ese es un poco el enfoque que da la norma tributaria. La siguiente pregunta, Claudia. No. A ver. Gracias. Y para definir a los representantes legales, ¿se debe cambiar siempre la minuta cada vez que se nombre uno nuevo? Y finalmente, mencionó que el gerente general lo era por sustancia, pero podía no ser el representante legal. Eso también se ve en el estatuto. Ok. Acá había que aclarar, cada vez que necesito cambiar de representante legal, depende, por ejemplo, cada vez que necesite cambiar al gerente general,
No tengo que modificar el estatuto, no tengo que hacer una nueva minuta, no tengo que volver a hacer escrituras públicas, no. La formalidad es muy sencilla. No se altera en nada la minuta, ni los estatutos. Simplemente revoco al actual gerente, o el actual gerente renuncia, la renuncia o la revocación, finalmente puede dejar constancia en un acta, y en esa misma acta designo al reemplazante. Y esa acta, mediante una simple copia certificada, notarial, se ingresa a registros públicos para que opere el cambio. Entonces, no requiero hacer escritura pública, no requiero hacer minutas, no requiero alterar mis estatutos sociales, simplemente requiero un acuerdo de socios o accionistas, que conste un acta, en donde designan al reemplazante, aceptando la renuncia del actual gerente general o revocando al actual gerente general. Nada más, es una copia certificada notarial de esa acta. No se necesita afectar en nada las minutas ni los estatutos. Esa es una ventaja de la actual Ley General de Sociedades, ¿no? Evidentemente con el afán de reducir costos, no solo en dinero, sino en tiempo, hacer menos burocrático el cambio de las gerencias. A la pregunta si, a ver, si es que el gerente general lo era por sustancia, pero no podía ser el representante legal, no, acá habría que precisar. El gerente general siempre va a ser representante legal de la empresa. Más bien sería inviable designar un gerente general y decir que no tiene representación legal de la empresa. En ese sentido, eso, de mi punto de vista, sería rechazado incluso en registros públicos. No podría constituirse siquiera una empresa con esa atingencia. Quiero ver si hay una nueva pregunta. Correcto. Tal vez mal. En el caso, acá hay una pregunta. El caso que un accionista de una SAC, una sociedad anónima cerrada, desea vender sus acciones a un tercero, la operación mencionada tiene que elevar a registros públicos o no es necesario. Correcto. Es interesante esta pregunta. Miren, si uno desea transferir sus acciones de una empresa, ¿no? Un momento, por favor, se me está perdiendo. Ahí está. Si es que uno desea vender sus acciones, es un acto de disposición personal de mi patrimonio. Es una decisión respecto de mi propiedad, de mis bienes. No es una decisión societaria. No es una decisión que involucre a la sociedad. No es una decisión que involucre a los socios. Yo soy libre de disponer de mi patrimonio. Esa es un poco la regla respecto de todos los bienes. Mi patrimonio puede ser vehículos, puede ser maquinaria, puede ser un inmueble. Y yo decido transferirlos, venderlos a mejor postor. Y ese es un poco el principio que subyace en la venta de acciones. Yo lo vendo a través de un contrato privado. De hecho, hay algunas sociedades, como la Sociedad Anónima Cerrada, que tiene un carácter personalísimo, en donde se requiere o una autorización para esa transferencia o un derecho preferente de los socios originales para adquirir esas acciones en el caso de transferencia. Pero al margen de esas excepciones, yo transfiero mis acciones mediante un contrato privado. Nada más. Requiero convocar a Junta General de Accionistas. Yo veo esta práctica muy frecuente en las empresas. Se juntan, celebran una Junta General de Accionistas, y ahí en la Junta acuerdan transferir las acciones, aprueban transferir las acciones del socio A al socio B o del socio A un tercero.
vuelvo a hacer hincapié acá. La sociedad en realidad no tiene nada que ver con la transferencia de acciones, porque la transferencia de acciones es una operación privada, ajena a la sociedad. Por eso es que se transfiere mediante un contrato privado. Y una vez realizada esa transferencia, lo que sí hay que hacer es comunicar a la sociedad la transferencia de esas acciones, para efectos de considerar como accionista o como socio al nuevo adquirente. Porque si no le comunican a la sociedad que hay un nuevo adquirente, la sociedad va a seguir considerando como accionista o como socio al anterior accionista, es decir, al transferente de las acciones. Entonces, solo por un mecanismo de oponibilidad es que esa operación privada hay que comunicarla a la sociedad en la persona del gerente general, diciéndole que el nuevo accionista soy yo, porque yo he adquirido las acciones. Esa es la formalidad que... Pero, ¿por qué vamos a Junta General de Accionistas entonces para que se apruebe la transferencia de acciones? Solo sería en el caso de, por ejemplo, las sociedades anónimas cerradas, en donde existen los estatutos, evidentemente, se ratifica esto en los estatutos, un derecho de adquisición preferente de las acciones en el caso de transferencia. Entonces, sí, va a haber una venta de acciones, y si yo soy socio, yo quiero adquirir esas acciones. Entonces, ¿cómo dejo constancia de que yo quiero adquirir esas acciones? Primero, si es que hay un vendedor, comunicar al gerente general para que avise a todos los socios de que se están vendiendo esas acciones. Y de repente nadie quiere. Entonces transcurre el plazo de ley, transcurre por ejemplo 30 días, y el transferente, o sea el accionista, ya es libre de transferir sus acciones a un tercero. Pero imaginémonos que la operación se realiza antes de los 30 días. A veces se suele ir en junta general de accionistas, en la sociedad anónima cerrada, por ejemplo, para que se deje constancia en acta de la renuncia del derecho a adquisición preferente. La renuncia del derecho a adquisición preferente, no para aprobar la transferencia. Entonces, de repente, dos socios quieren comprar y venderse entre ellos acciones, se deja constancia de la renuncia de los demás socios, porque delante de ellos se está llevando a cabo una operación de transferencia de acciones. Entonces, por ahí es donde de repente vienen las dudas, ¿no? Pero si uno quiere vender acciones a un tercero, no se eleva escritura pública, perdón, no se inscribe en registros públicos, es un contrato privado que puede ser una minuta, puede ser una escritura pública, pero no se inscribe en registros públicos. No se inscribe en registros públicos. Simplemente la transferencia de acciones se anota en la matrícula de acciones de cada sociedad. En la matrícula de acciones. Ese es su registro. No es su registro los registros públicos. No. Por la misma naturaleza de la sociedad anónima, cuando veamos cómo es el tema de las sociedades anónimas en la sesión correspondiente. Quiero ver si hay otra pregunta al respecto. A ver, esta ha sido respondida. Javier Llerena nos dice, en el caso de la venta de acciones entre accionistas o terceros, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? El que acabo de explicar, que es una operación privada, es un contrato privado, un contrato que se puede elevar a escritura pública, pero que no se inscribe en registros públicos, porque no es una operación societaria, es una operación de transferencia entre privados, ajena a la sociedad. Me parece, Nerio, que no hay ninguna otra pregunta adicional. Entonces, yo vuelvo a un poco explicar el tema que estábamos viendo respecto del marco, a ver si, del marco normativo, ¿no? Un momento, Excelente, por doctor. favor. Continuamos. Correcto, sí, un momento, tengo ciertas dificultades. Está, correcto. ¿Okay?
Hay normas de carácter infralegal también dentro de la regulación de la actividad empresarial. Este es el reglamento del registro de sociedades, que es una resolución de SUNAR del año 2001. Pero también tenemos la regulación no solo de las normas que ayudan a constituir empresas, Ley General de Sociedades, la ley de la NRL, sino que regula incluso su salida de estas empresas del mercado, como es la Ley General del Sistema Concursal, la Ley 27809, y también las normas que están relacionadas más a las operaciones financieras, de ser el caso de las entidades, como está la Ley de Títulos de Valores, la ley que regula los bancos, la Ley General del Sistema Financiero, la Ley del Mercado de Valores, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que perder de vista tampoco el Código del Consumidor, Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la Ley 29571. ¿Por qué? Porque finalmente las empresas, ¿qué vocación tienen? Tienen la vocación de vender en el mercado. Y en el mercado a quien tienen que atender son a sus consumidores. Entonces hay una relación de consumo entre empresas y consumidores. Y hay que respetar, como empresas, los derechos de los consumidores relacionados a la transparencia de la información, a evitar métodos coercitivos de cobranza contra los consumidores, etcétera, etcétera, que vamos a revisarlo en su momento. Y finalmente el Código Tributario como un código marco de la actividad empresarial en general. Ahora, todo esto es el derecho empresarial, el derecho corporativo, que tiene pues su sección del derecho de sociedades. Es decir, ese comerciante, esa persona natural que tiene ansias de crecimiento porque realiza actos de comercio, pero es un pequeño comerciante. Solo realiza actividad con un capital muy modesto porque el principal capital es su trabajo. Entonces requiere juntarse con otras personas que también aporten o trabajo o bienes, capital, para que en la unión de ese trabajo y esos bienes se forme una empresa, una sociedad. Entonces, ante esa necesidad de crecimiento, de expansión, de mejorar, es que los comerciantes tienen por naturaleza asociarse. Y los principales antecedentes que se tiene es que uno se asocia por el vínculo familiar. Uno se asocia con el padre, se asocian entre hermanos, se asocian entre otros familiares, entre primos, para llevar a cabo una empresa. Ya tienen normalmente experiencia en una actividad empresarial, pero quieren mejorar. Realizan la fabricación artesanal de algo, quieren llevarlo a un nivel industrial. Entonces requieren que más personas pongan los esfuerzos suficientes y experiencia suficiente para constituir una nueva empresa formal. Y ahí lo ideal es la figura asociativa, es decir, de más de dos personas que se unen para llevar a cabo un negocio, que es la sociedad. Las sociedades mercantiles y las sociedades civiles, reguladas en el derecho de sociedades. Ese es un poco el esquema de el origen, la naturaleza y la regulación del derecho de sociedades. Entonces, en el Perú existe una ley general de sociedades que señala las pautas por las cuales unas personas se asocian con otras para hacer empresas. Y lo primero que exige es establecer las disposiciones mínimas, establecer las disposiciones básicas por las cuales se van a llevar a cabo esta empresa nueva, ¿no? Los denominados estatutos, que son las reglas básicas, mínimas, de apoderamientos, de capital, de reparto del capital, del objeto de la empresa, del nombre que esta va a llevar, para efectos de cumplir el deseo común de los socios. Entonces, esa es la regulación de la ley de sociedades en el Perú, por ejemplo. Establecer esos pactos mínimos, esos pactos presuntos, en donde ya no es necesario que los accionistas vuelvan a negociar de estatuto por estatuto, sino que la ley se aplica un poco de manera supletoria, estableciendo que presume ordinariamente que estos son los pactos mínimos que los accionistas o los socios desean llevar a cabo cuando realizan actividad empresarial. De tal manera que si los socios o accionistas quieren establecer reglas especiales, simplemente tendrían que hacer estatutos con pactos específicos.
pactos contrarios a lo que señalen las normas, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando eso no sea un pacto ilícito, es decir, que sea contrario a normas imperativas. En el Perú existen diversidad de formas asociativas, empresariales, ¿no? Hemos visto que pueden ser las sociedades, pero también hemos visto que las personas naturales realizan actividad empresarial, que son los comerciantes, y tienen un tratamiento, principalmente tributario. Pero también hay entidades, personas jurídicas, sin fines de lucro, que realizan actividad empresarial, como son las asociaciones. Puede ser, por ejemplo, una asociación deportiva, que realiza eventos deportivos y vende entradas, realiza eh, eh, este, eventos de campeonato, realiza actividad empresarial. O una asociación cultural que realiza conciertos y realiza este tipo de eventos y vende entradas para estos conciertos. Entonces, no solo las sociedades lucrativas realizan actividad empresarial, pueden existir asociaciones sin fines de lucro que también realizan actividad empresarial, tan igual como las sociedades mercantiles. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Cuál es la diferencia entre que un grupo de personas constituyan una sociedad para realizar una actividad empresarial? ¿Cuál es la diferencia en que otro grupo de personas decidan constituir no una sociedad, una asociación civil sin fines de lucro, y realizan la misma actividad, el mismo evento? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no está en la actividad, por si acaso. Dentro del marco legal que hemos revisado, podemos concluir que la diferencia en realidad no está en la actividad, sino en el destino final de los ingresos o los fondos o el patrimonio de estas formas empresariales o asociativas. ¿Cuál es el destino final de esos ingresos, de esas ganancias que obtiene una sociedad mercantil? El reparto, el dividendo, ¿no? El dividendo que espera el socio, el accionista. ¿Cuál es el destino final de esos ingresos por esos eventos que realiza una asociación sin fines de lucro? ¿El reparto a los asociados? No, el reparto está prohibido. Está prohibido el reparto, ya sea en dinero, en especie o en beneficios directos. Eso está prohibido. El destino final de estas ganancias o estos ingresos que tienen las asociaciones sin fines de lucro, el destino final es la misma asociación. Es la reinversión para que esta asociación cumpla sus fines. Si es una asociación deportiva, para cumpla sus fines deportivos, ¿no? Si es una asociación cultural, para que cumpla sus fines culturales, educacionales, de capacitación, etc. Si es una asociación religiosa, para los fines propios de una actividad religiosa. Si es una asociación de ayuda mutua, para realizar precisamente asistencia mutua de la población, incluso de bajos recursos, etcétera, etcétera. Es decir, para el objeto o los fines por los cuales han sido creados. Entonces, en las asociaciones realizan actividad empresarial, pero no hay reparto de la ganancia que genere esa actividad empresarial. No existe reparto, existe la obligación de reinvertir. La obligación de reinvertir esas ganancias para el cumplimiento precisamente de los fines de esta asociación. Eso es lo que existe. Eso es lo que. Ahora, algo muy parecido a una asociación formal están las personas jurídicas irregulares, que también pueden realizar actividades muy similares a una sociedad mercantil o una asociación sin fines de lucro. Como cuando las famosas asociaciones de padres de familia, que no llegan a inscribirse, a veces no tienen actas ni estatutos, simplemente se junta un grupo de padres de familia para realizar una actividad, realizar una rifa, un bingo, alguna actividad, un evento, una verbena, un concierto, de obtener ingresos. ¿Para qué? Para el propósito de la PAFA, que es el colegio, de la biblioteca, etc. Esta persona jurídica, en este ejemplo, una PAFA, es una persona jurídica irregular porque no llega a formalizarse
en registros públicos, no llega a tener un estatuto, no llega a tener inscripción registral, no hay apoderado formalmente registrado, etcétera, etcétera. Pero realizan actividades empresariales, pero con un tratamiento totalmente distinto. En el Perú existe en realidad infinidad de formas empresariales, pueden ser las cooperativas, ¿no? Pero ya esas son, digamos, en menor número actualmente. Dentro de los principios que vamos a revisar como regla general, cuando queremos constituir una sociedad, este es el esquema en principio, ¿no? Perdón, antes de entrar al tema de la estructura que regula, la principal norma que regula la formación de empresas, que es la Ley General de Sociedades, me indican que hay unas preguntas que quieren que se les dé respuesta, antes de acabar con el tema del marco normativo.